Buen día, ¿cómo están mis hermanos? Gracias damos a Dios porque otra vez vamos a estudiar este hermoso folleto, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y hoy día vamos a estudiar un tema muy especial, el Génesis como fundamento. Y vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque nos has dado la Biblia. Nos has dado la Biblia para que podamos encontrarte. Ayúdanos también en todas nuestras necesidades. Y especialmente te pedimos ayuda por aquellos hermanos que han puesto sus oraciones en nuestra página del internet. Ellos han pedido algo y tú lo sabes, Señor. Bendíceles y ayúdales de acuerdo a tu voluntad. Quédate con nosotros y especialmente cuida de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en Juan 1:29. Miren lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta semana estamos estudiando el Génesis como fundamento y el primer día titula El principio de la primera mención. Y para clarificar este principio tenemos 2 Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Queridos hermanos, el principio de la primera mención dice que Dios presenta primeramente un tema en forma general y luego va clarificando poco a poco hasta que podamos comprender el tema claramente. Entonces, mediante la Biblia, Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos. Y mediante la Biblia, ¿por qué? Porque es la palabra profética más segura. ¿Por qué es la más segura? Isaías 47:8 nos dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, la Biblia es la palabra profética más segura porque permanece para siempre. ¿Y por qué permanece para siempre? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Miren lo que dice Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces la Biblia permanece para siempre porque Dios no cambia. ¿Qué más se dice de la Biblia? Salmo 119:160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué más? La palabra de Dios es verdad y no cambia porque Dios no cambia. Entonces podemos confiar en la Biblia. Vamos a ir al día segundo, pero estamos diciendo que mediante la Biblia Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos. También hemos dicho que la Biblia es la palabra profética más segura porque permanece para siempre. Otra cosa que hemos dicho es que la Biblia permanece para siempre porque Dios no cambia. Y porque Dios no cambia, la palabra de Dios es verdad. El segundo día titula La comprensión del amor de Dios. Y para eso vamos a ir al tema general del principio. Génesis 22:2.
Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Qué podemos encontrar en este versículo? ¿Qué encontramos? Encontramos la palabra amor relacionado con quién, con el hijo. Un hijo que es amado por su Padre. Entonces, lo primero que encontramos es que por primera vez se usa la palabra amor en un contexto de un hijo amado. Y es evidente que esto, un hijo amado, se encuentra también en los primeros libros del Nuevo Testamento. Miren lo que dice Mateo 13:17, esta parte, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, por primera vez en Mateo se usa la palabra amor en un contexto de un hijo amado. Lo mismo ocurre en Marcos 1:11. Miren lo que dice esta parte. Tú eres mi hijo amado. Es el mismo concepto que en Mateo. También Lucas 3:22 habla lo siguiente. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Otra vez, la primera vez que se usa la palabra amor en Lucas está en un contexto de un hijo amado. Pero aparte de ese contexto, ¿qué más dice el versículo de Génesis? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios ordena, ofrece a tu hijo amado en holocausto. Y Abraham obedece. Miren lo que dice Génesis 22, 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Por qué Abraham obedeció el pedido de Dios? ¿Por qué, mis hermanos? Porque miren lo que dice Hebreos 11, 17 y 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. El versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué Abraham obedeció? Porque él tenía fe en su Dios, porque Dios le había prometido, vas a ser padre de multitudes, y Abraham estaba seguro que Dios podía resucitar a Isaac para cumplir su promesa. Miren lo que dice Génesis 22, cuando Dios vio que Abraham tenía esta clase de fe, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Oh, queridos hermanos, qué fe la de Abraham, una fe que le condujo a la obediencia. Nosotros también tenemos que obedecer todo lo que la Biblia dice por fe, nada más que por fe. Entonces, por primera vez se usa la palabra amor en un contexto de amor abnegado por Dios, amor dispuesto a obedecer lo que Dios pide solamente por fe y nada más que por
fe, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan usa la palabra amor para mostrar el amor abnegado de Dios por los hombres, un amor que entregó a Cristo para que muera por cada uno de nosotros. Ese amor que Satanás había puesto en duda, ese amor que Satanás había dicho que es egoísmo, que Dios no quiere que el ser humano progrese, que el ser humano sea como Dios. Pero gracias a la muerte de Cristo, gracias a que un día por esa muerte todos vamos a ir al cielo, esas acusaciones de Satanás van a ser refutadas completamente. Miren lo que dice la hermana de Huay: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado, la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Sí, mis hermanos, Dios es amor. Dios nos amó hasta la muerte. Vamos a pasar al tercer día. Hasta ahora hemos dicho que mediante la Biblia Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos. También hemos estudiado que por primera vez se usa la palabra amor en un contexto de un hijo amado. Luego hemos visto que por primera vez se usa la palabra amor en un contexto de amor abnegado por Dios. También vimos que Juan usa la palabra amor para mostrar el amor abnegado de Dios por los hombres. Ahora vamos a ver en el tercer día la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? Esa era la pregunta. ¿Dónde está el cordero? Vamos a ver Génesis 22, 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esa era la pregunta: ¿dónde está el cordero? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, a la pregunta ¿dónde está el cordero?, la respuesta: Dios se proveerá de cordero. La pregunta habla de cordero y la respuesta habla de cordero. Es que a través de toda la Biblia, el cordero, el sacrificio de un cordero es el símbolo de redención, de liberación. Vamos a ver Éxodo 12, 3 y 13. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Isaías 53, 7 también habla del cordero en el contexto de salvación, de liberación. Miren lo que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El cordero que iba a ser sacrificado
para salvación. Efectivamente, cuando llegamos a Juan 1, 29 al 34, esta pregunta, ¿dónde está el Cordero?, se magnifica, nos hace comprender dónde está realmente el Cordero. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Dónde está el Cordero? Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es interesante que a ese Jesucristo Dios en ocasión del bautismo le dice, Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo amado que fue sacrificado con un amor abnegado por cada uno de nosotros. Y esta misma figura se presenta en el caso de Abraham e Isaac. Miren lo que dice Génesis 22, 11 y 13. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Luego añade: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ofreció en holocausto en lugar de ¿quién, mis hermanos? En lugar de su hijo. Eso mismo hizo Dios por cada uno de nosotros. Ofreció a Jesucristo en lugar de cada uno de nosotros. Entonces Jesús es el Cordero de Dios que se ofreció en holocausto en lugar de cada uno de nosotros. Qué gran amor tiene Dios por nosotros. Vamos a ir al cuarto día, pero repasemos lo que estamos aprendiendo hasta ahora. Hemos dicho que Juan usa la palabra amor para mostrar el amor abnegado de Dios por los hombres, que la respuesta ante la pregunta ¿dónde está el Cordero? Es: Dios se proveerá de Cordero. Hemos visto que Jesús es el Cordero de Dios que se ofreció en holocausto en lugar de nosotros. Ahora vamos a ver la muerte. El Cordero de Dios vino a morir por nosotros. ¿Por qué la muerte? Porque miren lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la muerte, mis hermanos? ¿Qué es? La muerte es la paga del pecado. Mis hermanos, Dios no quería que la muerte exista aquí en la tierra. Miren lo que pasó en el Edén. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces la muerte es un intruso que nunca debió formar parte de la experiencia humana. Adán y Eva, usando la facultad de decidir que Dios les dio, pecaron y como consecuencia entró la muerte. Y la muerte como un intruso desgarra nuestra vida, desgarra nuestros corazones. No nos gusta ver la muerte y sin duda alguna
a Adán y Eva tampoco les gustó la primera muerte que vieron. Miren lo que dice Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al camino. Y aconteció que estando ellos en el camino, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La primera vez que se habla de muerte está en este episodio. Caín mató a su hermano Abel, y desde ese entonces la muerte es un intruso que llega tarde o temprano a cada uno de nosotros. Pero ¿qué hizo Dios con la muerte, que es la paga del pecado? ¿Qué hizo? Miren lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 1 Corintios 15:20-22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces Cristo es la solución para el problema de la muerte, es la única solución. Y si aceptamos a Cristo, tenemos la seguridad de que la muerte va a ser vencida por nosotros. Vamos a vivir por la eternidad. Por eso Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni dolor, porque se acabó el pecado y vamos a vivir eternamente. Vamos a pasar al quinto día, pero hemos dicho que la muerte es la paga del pecado, que la muerte es un intruso que nunca debió formar parte de la experiencia humana, que Cristo es la única solución para el problema de la muerte. Ahora, el quinto día, vamos a ver lo referente a la serpiente, la causa de la muerte. Miren lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Sí, mis queridos hermanos, el oficio de Satanás es engañar. Esa es su ocupación. Miren cómo engañó a Adán y Eva. Génesis 3:1-4. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Engañar. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Les engañó. Entonces el trabajo de Satanás es engañar, y para engañar a todo el mundo él necesita aliados. Miren lo que pasó en Apocalipsis 13:2-3. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En estudios anteriores hemos identificado a la bestia como el sistema papal.
entonces Satanás da poder a la bestia y toda la tierra se maravilla de la bestia y la sigue. ¿Y por qué Satanás da poder a la bestia? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál era su propósito cuando él cayó? ¿Cuál era su propósito? Aquí está en Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Entonces el propósito de Satanás es usurpar la adoración que solo pertenece a Dios. Mis queridos hermanos, el trabajo de Satanás es engañar. El trabajo de Satanás es hacer que nosotros le adoremos a Él en vez de adorar al Dios verdadero. ¿Cómo podemos estar seguros que vamos a adorar al Dios verdadero? ¿Cómo, mis hermanos? Miren lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dios nos ha dado la Biblia para que no podamos ser engañados por Satanás. Y cuando estamos estudiando la Biblia y cuando nosotros vamos y leemos algunos pasajes y decimos, no entiendo lo que dice la Biblia, tenemos que ir en oración a Dios, decirle, Señor, ayúdanos. ¿Por qué? Miren lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sí, mis queridos hermanos, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber acerca de nuestra salvación. Hay que estudiar la Biblia, hay que meditar en los dichos de nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente eso. Miren lo que continúa: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Hay que obedecer a nuestro Dios, hay que obedecer lo que dice su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Miren otra vez, porque el tiempo está cerca, Cristo viene pronto. Cuidado que Satanás nos engañe. Debemos estar firmes, tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, ojalá que Dios nos ayude a estar en comunión con Él mediante el estudio de su palabra. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.